caminó. Un leproso dijo que mi sombra lo había cubierto y lo había curado. Y gritando me llamaron Rabí. No sabía cómo predicar tampoco, pero de pronto me encontré hablando. El mismo poder que le dieron a Pedro. Maestro, hay gran exaltación en todas partes por ti. ¿Qué dice la gente de Galilea que soy yo? Algunos que Juan el Bautista no quieren creer que está muerto. Saben que está muerto, bien lo saben. Pero dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Así es, sí. Oí decir a alguien que tú eres Elías, vuelto de la tumba. Otros dicen que Jeremías o Ezequiel. ¿Y quién decís vosotros que soy? Yo digo que eres el Mesías. El Hijo del Dios vivo. Al decir eso, hijo de Jonás, me muestras a mí bendito entre los hombres. Carne y sangre no te han revelado esta verdad. Esta ha venido de mi Padre en el cielo. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro. La piedra. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Domingo 19 de julio. Bienvenidos, amigos, hermanos. Un abrazo muy grande de su pastor Carlos Hernández, de Iglesia Familia de Dios. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Acompáñenme en Mateo capítulo 16, verso del 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús nos pregunta en esta mañana, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Esta es la pregunta más importante
que todos debemos respondernos durante nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? De nuestra respuesta depende nuestra felicidad en esta vida y en la eternidad. Las diversas respuestas de los discípulos antes de la confesión de Pedro nos revelan que no todo aquel que le dice Señor, Señor a Jesús entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta lectura nos enseña que también hay muchos aparentes discípulos en las iglesias que no han comprendido realmente quién es Jesús o que no han recibido realmente a Jesús como deberían hacerlo. ¿Quién es Jesús? Para muchos dijeron Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. La resurrección realmente es la base de nuestra fe. Pero para muchos la resurrección de Jesús es como un dogma, una creencia religiosa. No dudan, lo saben de memoria, conocen la historia, pero tampoco les afecta. Les da lo mismo. Es solo un hecho histórico, o más bien religioso. Un hecho como creer que Colón descubrió América o que Hitler masacró judíos en el Holocausto. Lo creen, pero les vale. Tienen en realidad la fe de un demonio. Santiago capítulo 2, verso del 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Para otros de los discípulos y para muchos cristianos, Jesús era como Elías o Jeremías o algún profeta. Es decir, que para muchas personas Jesús es un obrador de milagros, al cual recurrimos cuando nos sentimos desesperados, abatidos, agüitados, a quien buscamos cuando estamos desesperados, enfermos. Y hasta ahí todo está bien, mientras Jesús me sirva a mí, mientras me ayude, mientras me sane, mientras me prospere, mientras me haga feliz en el amor. Pero cuando ya hablamos de servir, de ministrar, de colaborar, de diezmar, de ministrar, de dar una cantidad al mes para levantar la edificación de la iglesia, allí evadimos el tema. Allí ya no hay muchos comentarios. Para otros temas, nuestros comentarios, incluso en las reflexiones bíblicas, duran 15, 20 minutos. Pero si hablamos de tu compromiso con el Señor, qué bonito, me gusta la reflexión. Y nos salimos por la tangente. Porque, hermanos, si somos sinceros, muchas personas buscan los beneficios de ser cristianos, pero no los compromisos. Tienen una fe, como señala Santiago, muerta en sí misma. Solo son palabras. Pero gracias a Dios, hay personas como Pedro que dan la única respuesta válida
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro estaba confesando una fe radical, y esa es la clase de fe que adora a Dios, no solo en espíritu, sino también en verdad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién debe ser realmente Jesús para nosotros? Número 1, Jesús debe ser el Cristo. No un Cristo, sino el único Cristo. 1 Corintios, capítulo 8, verso del 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta, hermanos, es la verdadera respuesta. La palabra Cristo significa ungido, sobre quien se ha derramado aceite para nombrarlo sacerdote o rey. Para los judíos, al final de los tiempos, Dios iba a escoger una persona como su único ungido, su rey eterno, su sacerdote supremo, que salvaría a Israel. Y Pedro está declarando, ese que esperamos, que ansiamos, que ha sido profetizado, eres tú, no hay otro, eres el único, el escogido de Dios, el ungido de Dios. Es decir, tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Nuestra fe, si es verdadera, no es ambigua, es radical. Solo si Jesús es para ti y para mí el único camino, la única verdad y el único en quien puedo creer que va a darme la vida eterna y aparte una vida en abundancia, entonces mi fe es verdadera fe. Número 2. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías significa Salvador, un medio de salvación, un mediador entre Dios y los hombres. Pedro dice que Jesús es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los seres humanos. Muchas personas asignan ese papel de mediador a María, a algún ángel o a algún santo patrono, pero en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, nos dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Número 3. Jesús para nosotros debe ser el único Hijo del Dios viviente. Tanto el Mesías como el Cristo esperado por Israel no sería un profeta más o un ángel enviado de Dios, sino Dios mismo engendrado en forma humana. Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, significa para mí,
tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres el dueño de mi vida. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hacemos esta clase de confesión en nuestra vida? Volvamos al texto de Mateo capítulo 16, verso del 17 al 19. Nos dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué sucede cuando hacemos para nuestra vida esa declaración de fe? Número 1, Dios nos escoge para revelarnos su verdad. Dios nos muestra su amor al escogernos para ser salvos. Juan 15, 16 nos dice: no que ustedes me hayan escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los escogí para que den mucho fruto. Además, Dios nos da el privilegio de ser parte de su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no cualquier parte, sino bases, fundamentos. Una iglesia que ni el Hades ni el infierno podrá destruir. Y en tercer lugar, se nos da autoridad para atar y desatar en esta tierra todo el poder de Dios. La pregunta de Jesús sigue en pie. ¿Quién soy yo para ti? Sigue siendo la pregunta más importante que Jesús hace a nuestra vida. Yo te invito, amigo, en esta mañana, a que con tu boca confieses que Jesús es tu Señor, no solo tu Salvador, sino el dueño de tu vida, el único mediador entre Dios y tú, que sea Jesús. A quien debes orar es a Jesús, tu único Señor, tu único camino al Padre, la única verdad que debes saber y el único en quien puedes confiar para darte vida eterna y vida en abundancia. Dile: Señor Jesús, en esta mañana quiero que seas el dueño de mi vida. Te entrego mi vida, mi corazón, mis sueños, mis anhelos. Sé el dueño de mi vida. Con mi boca confieso que tú eres el Señor, que resucitaste de los muertos. Perdona mis pecados y dame una vida plena en ti. ¿Quién es Jesús? Aquel que, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro, sin mancha, vivió entre nosotros, y tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un fuerte abrazo. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida en esta semana. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Este ha sido el mensaje de nuestro pastor Carlos Hernández. Recuerden estar presente en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, darle me gusta y seguirnos en nuestra página de Facebook.
compartir este mensaje en sus diferentes redes sociales, hacer tu espíritu el WhatsApp y unirnos todas las noches en nuestra cadena de oración a las 8 de la noche. Juntos, oremos por El Salvador. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre en gran